Soy Rachel Mitchell, de 29 años, sentada en la oficina del abogado de mi abuelo, rodeada de parientes que apenas lo visitaron cuando estaba vivo. Mis palmas sudan mientras James Blackwell, el abogado del abuelo William durante 30 años, se ajusta las gafas y lee la siguiente línea del testamento: a mi querida nieta, Rachel, le dejo $20 millones. La sala se congela. Las cabezas de mis padres se giraron hacia mí, sus expresiones transformándose del aburrimiento a un interés depredador en un instante. Si tan solo supieran lo que se avecinaba. Antes de continuar mi historia, déjenme saber desde dónde me están viendo y pulsen el botón de me gusta y suscríbanse para acompañarme en más revelaciones familiares impactantes. Creciendo en Boston, nunca tuve la experiencia familiar convencional que la mayoría de los niños sueñan. Mis padres, Kenneth y Diana Mitchell, siempre estuvieron más preocupados por las apariencias y el estatus social que por la crianza real. Nuestra extensa casa victoriana en Beacon Hill impresionaba a los visitantes, pero dentro de esas paredes, la calidez escaseaba. La persona que llenó ese vacío fue mi abuelo, William Mitchell. El abuelo construyó su fortuna de la nada, comenzando con una pequeña empresa de construcción en la década de 1960 que finalmente se convirtió en Mitchell Enterprises, una corporación de desarrollo inmobiliario con un valor de cientos de millones. A diferencia de mis padres, él nunca hizo alarde de su riqueza. Usó el mismo reloj Timex durante 40 años y condujo coches de fabricación estadounidense hasta que ya no funcionaban. El dinero es solo una herramienta, Rachel, me decía durante nuestras tardes de domingo juntos en el jardín público. Lo que construyes con él es lo que importa. Mientras mis padres se iban a Mónaco o Aspen o a donde quiera que se reuniera la élite social esa temporada, el abuelo me enseñó a pescar, a cambiar un neumático y, lo más importante, a valorar a las personas por su carácter en lugar de por sus cuentas bancarias. Asistió a cada obra escolar, feria de ciencias y graduación cuando mis padres estaban, inevitablemente retenidos por algún compromiso social crítico. Heredé su naturaleza práctica. Después de graduarme de la Universidad de Boston con una licenciatura en Ciencias Ambientales y Fotografía, sorprendí a mi familia al rechazar un cómodo puesto ejecutivo en Mitchell Enterprises. En cambio, elegí convertirme en fotógrafa de vida silvestre, documentando especies en peligro de extinción en todo el mundo para organizaciones de conservación. «Estás desperdiciando tu potencial», me había gritado mi padre durante una de nuestras últimas grandes confrontaciones hace 3 años. ¿Tienes idea de lo que la gente daría por tener tus oportunidades? Estoy creando mis propias oportunidades, le había respondido con calma, lo que solo lo enfureció más. Mi madre fue más sutil pero igualmente desaprobadora. Cariño, es maravilloso que tengas estos pasatiempos, pero seguramente puedes perseguirlos mientras mantienes una posición adecuada en la sociedad. Me mudé al día siguiente a un modesto apartamento de 2 habitaciones en Cambridge que compartía con mi mejor amiga, Heather Cooper. Nos habíamos conocido durante la orientación para estudiantes de primer año y nos unimos por nuestro amor compartido por la fotografía y la naturaleza. A diferencia de todos los demás en mi círculo social, a Heather nunca le importó mi apellido o mis conexiones familiares. Me juzgaba solo por quién era yo. Mi estilo de vida confundía a mis parientes obsesionados con el estatus. Conducía un Subaru confiable pero sin nada destacable, vestía ropa cómoda en lugar de marcas de diseñador, y gastaba mis ahorros en equipo fotográfico y proyectos de conservación en lugar de joyas o vacaciones exóticas. El único lujo que me permitía era una donación anual al New England Wildlife Center, algo que el abuelo y yo empezamos a hacer juntos cuando yo tenía 16 años. «Tus padres creen que el dinero es para presumir», me dijo el abuelo una vez. Nunca han entendido que la verdadera riqueza es tener lo suficiente para ayudar a los demás sin preocuparse si te queda suficiente para ti. La salud del abuelo comenzó a declinar el año pasado. Cáncer del tipo agresivo que no responde bien al tratamiento. Inmediatamente puse mis asignaciones internacionales en espera y me mudé a su habitación de invitados para ayudar a cuidarlo durante sus últimos meses. Mis padres lo visitaban ocasionalmente, siempre con su abogado, tratando de discutir asuntos de la herencia mientras el abuelo aún estaba lúcido. Él los enviaba lejos, insistiendo en que habría tiempo para tales discusiones más tarde. Han estado dando vueltas como buitres durante años, me confió una tarde mientras veíamos la puesta de sol desde su sillón favorito. Tu padre ha estado pidiendo prestado contra su herencia durante décadas. ¿Lo sabías? Yo no lo sabía,
preexplicaba el estilo de vida cada vez más lujoso de mis padres a pesar del éxito mediocre de mi padre en su firma de inversiones. Durante esos últimos meses, el abuelo y yo hablamos más abiertamente que nunca. Me contó historias sobre su juventud, sus luchas construyendo su compañía, su profundo amor por mi abuela, quien había fallecido una década antes. A veces, en sus momentos más vulnerables, expresaba arrepentimiento por mi padre. Le di demasiado fácilmente, admitió. Pensé que estaba mostrando amor, pero solo estaba permitiendo sus peores instintos. No cometeré ese error contigo, Rachel. En ese momento pensé que solo estaba reflexionando sobre decisiones de crianza de hacía mucho tiempo. No me di cuenta de que me estaba dejando pistas sobre lo que había planeado. Cuando el abuelo falleció plácidamente mientras dormía, yo estaba sosteniendo su mano. Mis padres llegaron 2 horas después, pidiendo inmediatamente la llave de su oficina en casa. El funeral la semana pasada fue un espectáculo que habría horrorizado al abuelo. Mis padres insistieron en el ataúd más caro, los arreglos florales más elaborados y una recepción en el Ritz-Carlton que parecía más un evento de networking que un memorial. Yo me quedé en un rincón con Heather, observando a parientes que apenas habían reconocido al abuelo en vida, de repente abrumados por el dolor, o quizás por la anticipación. ¿Estás bien?, preguntó Heather, ofreciéndome un vaso de agua. Sabía que no bebía alcohol en eventos familiares. Era demasiado importante mantenerme lúcida. Solo estoy tratando de superar esto con algo de dignidad intacta, respondí, viendo a mi primo Marcus acorralar al abogado de la familia. Marcus siempre había sido mi principal competidor por la atención del abuelo, aunque él la buscaba a través de ostentosas demostraciones de éxito en lugar de una conexión genuina. Tu abuelo habría odiado el circo, dijo Heather. En realidad, le habría parecido oscuramente divertido, la corregí con una sonrisa triste. Siempre decía, aprendes quiénes son realmente las personas cuando el dinero entra en escena. Poco sabía lo proféticas que resultarían ser esas palabras. La lectura del testamento estaba programada para las 10 de la mañana en las oficinas del centro de Blackwell and Associates. Llegué 15 minutos antes con Heather como mi apoyo moral, encontrando la elegante área de recepción ya medio llena de parientes que normalmente solo veía en fiestas de Navidad y alguna que otra boda. Rachel, cariño, mi madre me dio un beso al aire cerca de ambas mejillas, su perfume Chanel era abrumador. Se veía inmaculada como siempre, ni un cabello rubio platino fuera de lugar, a pesar de su supuesto duelo. Te guardamos un asiento entre nosotros. Gracias, pero estoy bien aquí con Heather, respondí, eligiendo asientos hacia la parte de atrás. Mi padre no se molestó en las formalidades, simplemente asintió en mi dirección mientras continuaba su conversación en voz baja con el tío Robert, su hermano mayor, quien siempre había resentido que el abuelo le diera a mi padre un papel más importante en el negocio familiar a pesar de ser el hijo menor. La sala de conferencias a la que finalmente nos condujeron gritaba dinero antiguo con su mesa de caoba, sillas de cuero y óleos de hombres de aspecto severo en trajes, los socios fundadores de la firma. Reconocí a la mayoría de los miembros de la familia presentes, la tía Patricia, la esposa del tío Robert, que jugaba con su collar de perlas, mis primos Marcus y Lily, la tía abuela Edith, la única hermana superviviente del abuelo, que parecía sinceramente apenada, y un puñado de parientes más lejanos que sospeché que estaban igualmente lejos de los pensamientos del abuelo. James Blackwell entró al final, llevando un portafolio de cuero. A sus 70 años había sido contemporáneo, amigo y asesor legal del abuelo a través de décadas de negocios y asuntos familiares. Su cabello plateado y su pajarita le daban el aspecto de un distinguido profesor más que el de un abogado corporativo. Gracias a todos por venir hoy, comenzó formalmente. Antes de iniciar los procedimientos oficiales, quiero expresar mis condolencias personales. William no fue solo mi cliente, sino un querido amigo durante más de 40 años. Mi padre se aclaró la garganta con impaciencia. Apreciamos el sentimiento, James, pero quizás podríamos proceder. La expresión de Blackwell no cambió, pero noté una ligera tensión alrededor de sus ojos. Por supuesto, Kenneth. Entiendo que estás ansioso por avanzar. Mientras Blackwell comenzaba con el preámbulo legal, mi mente se desvió a mi última conversación privada con el abuelo, apenas 3 días antes de que falleciera. Había tenido un buen día, lúcido y casi enérgico. Le había pedido a la enfermera que lo ayudara a sentarse en un sillón, y me había pedido que le trajera su viejo diario de cuero.
Rachel, había dicho, su voz más fuerte de lo que había estado en semanas, quiero que sepas que he hecho provisiones. No tendrás que preocuparte, abuelo, no quiero hablar del testamento, había protestado. Él había sonreído, sus ojos brillando con su antigua picardía. No se trata solo de dinero. Se trata de justicia y consecuencias. Algunas personas han estado esperando mucho tiempo un día de pago que no se han ganado. ¿Qué quieres decir? Lo entenderás pronto. Me había palmeado la mano. Solo recuerda que pase lo que pase, lo he pensado detenidamente. Confía en James. Él sabe qué hacer. El recuerdo se disipó cuando Blackwell comenzó a leer los legados reales. Como era de esperar, hubo numerosos regalos más pequeños, $10,000 para su ama de llaves de mucho tiempo, la señora Sullivan, $20,000 para su jardinero de 30 años, donaciones a sus organizaciones benéficas favoritas, y pequeños recuerdos para varios amigos. La tía abuela Edith recibió una anualidad modesta pero cómoda para asegurar que sus años restantes estuvieran libres de preocupaciones financieras. El ambiente en la sala se volvió cada vez más tenso a medida que los activos principales permanecían sin ser mencionados. Mi primo Marcus no dejaba de mirar su reloj, mientras la pierna de mi padre rebotaba nerviosamente debajo de la mesa. Sentía la mirada de mi madre quemándome periódicamente, aunque no podía entender por qué. Ahora, en cuanto a Mitchell Enterprises, continuó Blackwell, haciendo que todos se inclinaran ligeramente hacia adelante. Como saben, William mantuvo el control de la compañía hasta su muerte. Sus acciones serán colocadas en un fideicomiso administrado por la junta directiva, con ganancias a distribuirse de la siguiente manera. Los siguientes minutos describieron un complejo acuerdo que esencialmente mantenía la compañía intacta mientras distribuía dividendos modestos a varios miembros de la familia. Mi padre recibió un asiento en la junta, pero no el interés de control que claramente había anticipado. Pude ver cómo se le blanqueaban los nudillos al agarrar los reposabrazos de su silla. Esto es irregular, interrumpió el tío Robert. La compañía debería pasar directamente a la familia, no ser controlada por la junta. Estos son los deseos explícitos de William, replicó Blackwell con firmeza. Si los impugnan, existen contingencias que resultarían en la venta inmediata de la compañía a sus empleados a través de un ESOP. Aconsejo encarecidamente no impugnar estos términos. Eso silenció la sala. El abuelo los había superado a todos. Marcus se inclinó para susurrarle algo a mi padre, quien negó con la cabeza bruscamente. La tensión se estaba acumulando como una tormenta, y tuve la clara sensación de que lo peor estaba por venir. Blackwell continuó con varios legados menores más, incluyendo la querida colección de coches clásicos del abuelo que iba a un museo del transporte y su colección de arte a varias instituciones culturales. Con cada anuncio, la expresión de mi padre se oscurecía. La casa de vacaciones familiar en Maine fue para la tía abuela Edith, mientras que la cabaña de esquí en Vermont iba a ser vendida, y las ganancias destinadas a esfuerzos de conservación. Y la residencia principal, interrumpió mi madre, incapaz de contenerse más. La casa de Beacon Hill. A eso voy, Diana, dijo Blackwell con la paciencia de alguien acostumbrado a tratar con clientes difíciles. Pero primero hay un asunto que William consideraba de suma importancia. Me miró directamente por primera vez desde que comenzó la lectura. En ese momento sentí un escalofrío de premonición. Algo significativo estaba a punto de suceder, y de alguna manera, yo estaba en el centro de todo. A mi querida nieta, Rachel Elizabeth Mitchell, leyó Blackwell, su voz adquiriendo un tono más cálido, le dejo la suma de $20 millones, a ser transferidos inmediatamente tras la lectura de este testamento a fideicomisos establecidos a su nombre. El silencio que siguió fue absoluto. Sentí como si todo el oxígeno hubiera sido succionado de la habitación. $20 millones. La cantidad era incomprensible para mí. Me ganaba bien la vida como fotógrafa, pero esto era más dinero del que podría gastar en varias vidas. El silencio se rompió cuando varias voces estallaron simultáneamente. Esto es indignante, gritó mi padre, levantándose tan abruptamente que su silla rodó hacia atrás y golpeó la pared. Debe haber algún error, añadió mi madre, su fachada perfectamente compuesta resquebrajándose. Marcus soltó una serie de improperios que hicieron que la tía abuela Edith jadeara. En medio del caos, yo permanecí inmóvil, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar.
Heather me apretó la mano debajo de la mesa anclándome. Blackwell levantó las manos pidiendo silencio. Hay más. Cuando el ruido disminuyó un poco continuó, este legado viene con un mensaje personal de William. Sacó un sobre y me lo entregó. Con dedos temblorosos lo abrí y desdoblé la carta que contenía, reconociendo inmediatamente la distintiva letra del abuelo. Mi queridísima Rachel, leí en silencio mientras la sala observaba. Si estás leyendo esto, he pasado a la siguiente aventura. No te aflijas demasiado, he tenido una buena vida. El dinero que te he dejado representa no solo mi amor por ti, sino mi absoluta confianza en tu juicio y carácter. A diferencia de otros que han visto mi riqueza como su derecho de nacimiento, tú siempre has trabajado por lo que querías y has valorado a las personas por encima de las posesiones. Quizás te preguntes por qué una suma tan grande. La respuesta es simple, eres la única en quien confío para usarla sabiamente. Te he visto crecer hasta convertirte en una mujer de principios y compasión. Tu trabajo documentando y protegiendo especies en peligro de extinción me ha enorgullecido más que cualquier negocio que haya cerrado. Algunos miembros de la familia se molestarán con mi decisión. Que se molesten. Sus reacciones solo confirmarán lo que ya sé sobre su carácter. James tiene documentación que explicará más, pero baste decir que ciertos individuos ya me han quitado mucho más de lo que les correspondía en vida. Usa este dinero para perseguir tus sueños, Rachel. Establece esa fundación de vida silvestre de la que has hablado. Viaja, aprende, crece. Solo prométeme que nunca dejarás que la riqueza cambie lo que eres en tu corazón. Con amor y confianza eternos, abuelo. Levanté la vista con las lágrimas empañando mi visión, para encontrar a mis padres de pie directamente frente a mí. Sus expresiones se habían transformado por completo, la ira reemplazada por sonrisas poco convincentes. Rachel, cariño, comenzó mi madre con su tono más solícito. ¡Qué sorpresa tan maravillosa! Tu abuelo siempre te tuvo mucho cariño. Mi padre asintió vigorosamente. Deberíamos discutir estrategias de inversión de inmediato. Tengo varias oportunidades que... Kenneth, Diana, interrumpió Blackwell. Hay más en el testamento que les concierne directamente a ustedes. Volvieron a sus asientos de mala gana, aunque mi madre tomó la silla a mi lado, palmeándome el brazo en un gesto de afecto forzado que me erizó la piel. A mi hijo Kenneth y a su esposa Diana, continuó leyendo Blackwell. Les dejo la suma de $100,000, con la fuerte sugerencia de que se utilice para saldar sus deudas pendientes, que son considerables. El rostro de mi padre se puso escarlata. Esto es absurdo. Una miseria después de todo lo que he hecho por la compañía. Blackwell ignoró el arrebato. Además, Kenneth y Diana están obligados a desalojar la residencia de Beacon Hill, que han estado ocupando sin pagar alquiler, en un plazo de 30 días. La propiedad en sí será colocada en un fideicomiso, con provisiones a ser divulgadas por separado. La mano de mi madre se congeló en mi brazo. Pero, ¿a dónde se supone que vamos a ir? Esa es nuestra casa. Nunca fue su casa, Diana, corrigió Blackwell suavemente. Siempre permaneció a nombre de William. Él les permitió vivir allí por cortesía. La lectura continuó con varios legados más, pero apenas los escuché. Mi mente estaba perturbada por las implicaciones. El abuelo no solo me había dejado una fortuna, sino que había cortado efectivamente a mis padres. Los modestos $100,000 no empezarían a cubrir sus deudas si eran tan extensas como el abuelo había insinuado. A medida que la lectura formal concluía y los miembros de la familia comenzaban a salir, algunos deteniéndose para felicitarme con transparente insinceridad, otros demasiado enojados para reconocerme, Blackwell me pidió que me quedara para una conversación privada. Sus padres también, por favor, añadió cuando intentaron sacarme. Una vez que la habitación se despejó excepto por los 4 y Heather, a quien insistí que se quedara, Blackwell abrió una carpeta diferente. William me pidió que compartiera esta información en privado, explicó, deslizando varios documentos sobre la mesa. Estos son registros de préstamos hechos a Kenneth y Diana durante los últimos 15 años, que ascienden a casi $8 millones. Ninguno ha sido reembolsado. Mi padre ni siquiera intentó negarlo. Esos eran anticipos contra mi herencia, no préstamos.
Fueron formalmente documentados como préstamos, corrigió Blackwell, con términos de interés que tampoco se han cumplido. Somos familia, protestó mi madre. William entendió nuestra posición. Tenemos un cierto nivel que mantener. Blackwell continuó como si ella no hubiera hablado. Además está el asunto de los retiros no autorizados de varias cuentas de Mitchell Enterprises bajo la administración de Kenneth. El informe de contabilidad forense es bastante detallado. Mi padre palideció. Esos fueron gastos legítimos de negocios. La casa de vacaciones en las Maldivas, el yate, las deudas de juego en Mónaco. Blackwell levantó una ceja. William eligió no presentar cargos criminales durante su vida por preocupación por la reputación familiar, pero estaba completamente al tanto de estas actividades. Me sentí físicamente enferma. El padre que me había sermoneado sobre la responsabilidad y el uso adecuado de los recursos familiares había estado robándole a su propio padre todo este tiempo. Por eso Rachel recibió la mayor parte de los activos líquidos, concluyó Blackwell. William ya no confiaba en ustedes con sumas significativas, Kenneth. Esto es ridículo, espetó mi padre, volviéndose hacia mí. Rachel, no es posible que necesites $20 millones. Como tus padres, esperamos que hagas lo correcto aquí. Lo correcto, repetí, encontrando mi voz por fin. La familia apoya a la familia, interrumpió mi madre suavemente. Tu abuelo claramente no estaba en su sano juicio al final. Podemos impugnar el testamento, crear un escándalo o podemos manejar esto en privado. Como familia. ¿Exactamente qué están pidiendo?, pregunté sabiendo ya la respuesta. Necesitaremos al menos $10 millones para cubrir nuestras obligaciones y mantener nuestro estilo de vida, afirmó mi padre como si hablara del clima. Es lo justo. Realmente los miré, quizás por primera vez. Estas personas que habían priorizado el estatus social sobre la crianza, que se habían perdido mi graduación universitaria por una fiesta en yate, que habían criticado cada elección que había hecho que no se alineaba con sus valores materialistas, ahora me exigían que los sacara de problemas completamente de su propia creación. No, dije simplemente. ¿Qué dijiste? La voz de mi padre bajó peligrosamente. Dije, no. No les daré dinero. Blackwell se aclaró la garganta. Antes de que esta discusión continúe, William me pidió que le diera esto a Rachel. Sacó un cheque de papel real, a mi nombre por $20 millones. Pensó que quizás querrías algo tangible para conmemorar la ocasión, aunque los fondos ya se han transferido electrónicamente. Tomé el cheque mirando la increíble cifra escrita allí. Esta discusión no ha terminado, advirtió mi padre mientras Blackwell nos acompañaba a todos a la salida. Continuaremos en casa. Ya no es su casa, le recordé en voz baja, con el cheque todavía apretado en mi mano. A pesar de mi buen juicio, acepté reunirme con mis padres en la mansión del abuelo esa misma tarde. Heather se ofreció a acompañarme, pero era una confrontación que necesitaba manejar sola. Solo mantén tu teléfono encendido, me aconsejó. Y llámame si las cosas se ponen raras. Define raro cuando se trata de mi familia, bromeé débilmente. La casa donde había pasado tantas horas felices con el abuelo ahora se sentía contaminada por la presencia de mis padres. Me esperaban en su estudio. Mi padre paseando junto a las ventanas que daban al jardín, mi madre encaramada en el sofá de cuero, su postura rígida por la tensión. Rachel, comenzó mi padre sin preámbulos. Necesitas entender nuestra posición. Todo lo que hemos hecho ha sido por el legado de esta familia. ¿Qué legado sería ese?, pregunté, permaneciendo de pie cerca de la puerta. ¿El legado de vivir por encima de sus posibilidades? ¿De aprovecharse de la generosidad del abuelo? ¿De malversación? No seas dramática, interrumpió mi madre. Tu abuelo te complacía porque era su proyecto favorito. La nieta artística con sus cámaras y sus causas. Le resultaba encantador. Pero dirigir esta familia requiere más que obras de caridad y fotos de vida silvestre. ¿Y qué has contribuido exactamente a la familia, madre? Además de gastar su dinero. Mi padre golpeó la mano sobre el escritorio del abuelo. Basta. Somos tus padres. Te lo dimos todo. Las mejores escuelas, contactos, oportunidades. El abuelo me dio esas cosas, corregí, cuando no estaba ocupado encubriendo sus errores.
Eres una pequeña desagradecida, se detuvo tratando visiblemente de recuperar el control. Mira, tu abuelo no pensaba con claridad al final. Medicamentos para el cáncer. Su juicio estaba comprometido. Qué curioso que nunca cuestionaras su juicio cuando te sacaba de tus desastres financieros. Mi madre cambió de táctica, su voz se suavizó. Cariño, entendemos que estás de duelo. Todos lo estamos. Pero piensa en lo que este dinero podría significar para todos nosotros. Podríamos solucionar nuestras dificultades financieras temporales, renovar las propiedades de vacaciones, asegurar que el apellido de la familia siga siendo respetado en los círculos adecuados. ¿Quieres decir que podrían seguir fingiendo ser más ricos de lo que son sin aportar nada de valor a nadie? Pequeña desagradecida, mi padre abandonó toda pretensión de civismo. Después de todo lo que hemos sacrificado por ti. ¿Qué han sacrificado exactamente?, exigí. Desde mi punto de vista, el abuelo fue quien hizo todos los sacrificios mientras ustedes dos se aprovechaban de él. Era mi padre. Ese dinero debería haberme llegado directamente a mí, gritaba ahora, con el rostro contorsionado por la rabia. No canalizado a través de mi hija como una especie de juego de poder enfermizo desde la tumba. Quizás sabía que no se podía confiar en ti con él, sugerí en voz baja. Mi madre se levantó acercándose a mí con cálculo en sus ojos. Rachel, sé razonable. También estamos hablando de tu futuro. Sin nuestra guía, cometerás errores. No entiendes cómo funciona el mundo de la riqueza. Entiendo lo suficiente como para saber que $20 millones no desaparecen a menos que alguien sea catastróficamente irresponsable con ellos. Como ustedes dos han sido con todo lo que el abuelo les dio. Mi padre hizo un esfuerzo visible por calmarse, ajustándose la corbata. Esto es lo que va a pasar. Vas a transferir $10 millones a nuestras cuentas. Nosotros nos encargaremos de las obligaciones familiares, saldaremos nuestras deudas, y todos podrán seguir adelante sin escándalos ni batallas legales. ¿Y si me niego? Entonces impugnaremos el testamento, afirmó mi madre. Alegaremos influencia indebida, capacidad disminuida por parte de William. Sería un desorden público. Las decisiones financieras privadas de tu abuelo arrastradas por los tribunales de sucesiones. ¿Su estado mental cuestionado? ¿Es eso lo que quieres para su legado? Sentí un escalofrío ante su disposición a profanar la memoria del abuelo por dinero. Blackwell parece confiar en que el testamento es inquebrantable. Blackwell no es infalible, se burló mi padre. Y mi padre tampoco lo era. Ataremos ese dinero en litigios durante años. No verás un centavo mientras los abogados luchan. La amenaza flotaba en el aire. Comprendí con perfecta claridad que harían exactamente eso, no porque creyeran poder ganar, sino por pura venganza. Está bien, dije al fin. Déjenme pensarlo. El alivio los inundó visiblemente. Pensaron que habían ganado. Esa es nuestra chica sensata, sonrió mi madre extendiendo la mano para acariciar mi mejilla. Me aparté. Dije que lo pensaría. No acepté nada. El cheque, dijo mi padre de repente. ¿Dónde está? En mi bolso, respondí señalando el bolso que había dejado en una mesa auxiliar. Se movió con sorprendente rapidez para un hombre de unos 60 años, arrebatando mi bolso antes de que pudiera reaccionar. ¿Qué estás haciendo?, exigí, tratando de recuperarlo. Asegurándome de que tomes la decisión correcta, gruñó volcando el contenido sobre el escritorio del abuelo y revolviendo entre ellos hasta que encontró el cheque. Devuélvamelo. Me abalancé sobre él, pero mi madre se interpuso entre nosotros. Esto es por tu propio bien, Rachel insistió. No estás pensando con claridad. Estoy pensando con más claridad que nunca, respondí tratando de apartarla. Lo que sucedió a continuación fue tan rápido que apenas tuve tiempo de procesarlo. Mi padre levantó el cheque triunfalmente y mi madre sacó un encendedor plateado de su bolsillo, el antiguo que siempre llevaba, un regalo de algún aristócrata europeo que ella había cultivado como contacto social. Una última oportunidad, advirtió mi padre, sosteniendo el cheque justo por encima de mi alcance. Acepta nuestros términos, o el gesto simbólico de tu abuelo se convertirá exactamente en eso, solo un símbolo. No puedes estar hablando en serio, respiré, dándome cuenta de que sí lo estaban.
Ese cheque está a mi nombre. Es mi propiedad. Ya no, dijo mi madre fríamente encendiendo el mechero para producir una llama. Mi padre colgó el cheque sobre el fuego. $10 millones. Esa es nuestra oferta. Les dije que el dinero ya había sido transferido, les recordé desesperadamente. Quemar ese cheque no cambiará nada. Entonces, ¿por qué te importa tanto? Los ojos de mi padre se entrecerraron. No creo que esto importa más de lo que admites. Tal vez Blackwell estaba faroleando sobre la transferencia electrónica. Quizás este cheque sea la única forma en que puedes acceder a esos fondos. Estás siendo ridículo. Pero no me escuchaba. Con un asentimiento a mi madre, bajó el cheque a la llama. Observé con incredulidad cómo el papel ardía, rizándose y ennegreciéndose por los bordes. No, grité por instinto, extendiendo la mano para agarrarlo, pero me bloquearon. El cheque se quemó rápidamente, reducido a cenizas en la palma de mi padre, que luego se limpió con desprecio sobre el antiguo escritorio del abuelo. Ahora nunca verás un centavo, declaró con salvaje satisfacción. Ahora es nuestro. Iremos a Blackwell mañana. Explicaremos que has aceptado que la distribución fue injusta. Con el cheque destruido, tendrá que reemitir los fondos correctamente. El absurdo de la situación me golpeó de repente. Y antes de poder detenerme, comencé a reír. Comenzó como una pequeña risa, pero rápidamente se convirtió en una risa incontrolable y a carcajadas que me doblaba. Mis padres intercambiaron miradas preocupadas. Está histérica, diagnosticó mi madre, buscando su teléfono. Voy a llamar al Dr. Winters. No, jadeé entre ataques de risa. No estoy histérica. Solo estoy asombrada de lo completamente que han malinterpretado todo. ¿Qué es tan gracioso?, exigió mi padre, su triunfo cediendo a la incertidumbre. Logré controlar mi risa lo suficiente como para hablar. ¿Ese cheque que acaban de quemar? Era ceremonial. El dinero ya está en fideicomisos a mi nombre. Blackwell lo arregló todo hace semanas. Sus expresiones cambiaron de confusión a incredulidad y a un horror incipiente. Estás mintiendo, me acusó mi madre, pero su voz carecía de convicción. Llama a Blackwell si no me creen, sugerí sacando mi teléfono. Lo tengo en marcación rápida. O mejor aún. Toqué la pantalla unas cuantas veces y se la mostré. Acabo de iniciar sesión en una de las cuentas fiduciarias. Vean por sí mismos. Ambos se inclinaron hacia adelante, mirando el saldo que se mostraba en la pantalla de mi teléfono. $10 millones solo en esta cuenta. Eso no es posible, balbuceó mi padre. El abuelo los conocía mejor de lo que pensaban, les dije en voz baja. Anticipó exactamente lo que podrían intentar hacer. Por eso el cheque era solo una fachada. Una prueba, quizás, para ver qué harían al enfrentarse a la tentación. Una prueba que fallamos, susurró mi madre, hundiéndose en el sofá. Espectacularmente estuve de acuerdo. El rostro de mi padre se contorsionó de rabia. Esto no ha terminado. Todavía podemos impugnar el testamento. Reclamar fraude, manipulación. La puerta del estudio se abrió y James Blackwell entró, seguido por 2 oficiales de seguridad uniformados. En realidad, Kenneth, sí ha terminado, anunció con calma. Recibí una alerta cuando el cheque de Rachel fue destruido. Lo habíamos codificado con un chip FID exactamente para este escenario. Nos estaba espiando, jadeó mi madre. Protegiendo los intereses de mi cliente, corrigió Blackwell. William anticipó que podrían recurrir a medidas desesperadas. Se volvió hacia los oficiales de seguridad. Por favor, escolten al señor y la señora Mitchell fuera de las instalaciones. Ya no son bienvenidos aquí. Esto es indignante, explotó mi padre. Lo demandaré por todo lo que vale. Le quitaré su licencia. Blackwell permaneció impasible. Es libre de intentarlo, Kenneth. Pero antes de hacerlo, quizás quiera considerar que tengo pruebas documentadas de su malversación de Mitchell Enterprises. Pruebas que hasta ahora no han sido compartidas con la junta directiva ni con las autoridades. Mi padre palideció. No lo haría. Ciertamente lo haría, le aseguró Blackwell. William optó por no presentar cargos durante su vida por consideración a Rachel.
Yo no tengo tales restricciones. Mi madre se levantó temblorosamente. Esta casa sigue siendo nuestra. No pueden simplemente echarnos. En realidad, sí puedo, dije sintiendo una nueva confianza. A partir de esta mañana, soy la propietaria legal de esta propiedad. ¿Qué? Ambos se volvieron hacia mí sorprendidos. Otra provisión del testamento, explicó Blackwell. La propiedad de Beacon Hill fue puesta en fideicomiso con Rachel como única beneficiaria. El fideicomiso se activó inmediatamente tras la muerte de William, aunque se les concedió un periodo de gracia de 30 días para desalojar. Un periodo que ahora estoy terminando basándome en sus acciones de hoy. No pueden hacernos esto, suplicó mi madre, su fachada cuidadosamente construida desmoronándose por completo. ¿A dónde iremos? Por primera vez sentí una pizca de lástima por ellos. No la suficiente como para cambiar de opinión, pero sí para suavizar mi tono. Tienen los $100.000 que les dejó el abuelo. Es suficiente para un apartamento decente mientras se organizan. $1,000,000. Mi padre parecía físicamente enfermo. Eso ni siquiera cubrirá los intereses de nuestras deudas. Entonces quizás sea hora de vivir dentro de sus posibilidades, sugerí. Los oficiales de seguridad avanzaron, dejando claro que la discusión había terminado. Mis padres no tuvieron más remedio que irse, aunque mi padre no pudo resistir un último comentario. Esto no es el final, Rachel. La familia no le hace esto a la familia. No, estuve de acuerdo. La familia no quema cheques, no amenaza con demandas ni se roba entre sí. Ustedes me enseñaron exactamente lo que la familia no debe ser. Después de que los escoltaron, Blackwell se quedó. Tu abuelo estaría orgulloso de cómo manejaste eso, me dijo. Sabía que no sería fácil. ¿Realmente anticipó que intentarían destruir el cheque? Blackwell sonrió tristemente. William conocía a su hijo mejor de lo que Kenneth jamás se dio cuenta. El chip feed fue idea suya. La gente te muestra quiénes son realmente cuando creen que no tienen nada que perder, me dijo. Miré alrededor del estudio, lleno de recuerdos del abuelo. ¿Qué hago ahora, James? $20 millones son abrumadores. Tómate un tiempo, aconsejó. No hay prisa por tomar decisiones. Los fideicomisos están estructurados para proteger el capital mientras te proporcionan un ingreso generoso. Puedes concentrarte en tu fotografía, viajar o lo que sea que te dé alegría. Una idea comenzó a formarse en mi mente. Lo primero que quiero hacer es comprar esta casa oficialmente. Es decir, sin fideicomisos ni arreglos legales. La quiero a mi nombre. Eso se puede arreglar fácilmente. ¿Puedo preguntar por qué? Recorrí con la mano el escritorio del abuelo, donde me enseñó a jugar ajedrez cuando tenía 8 años. Porque debe quedarse en la familia. La verdadera familia. Las personas que amaron al abuelo por quien era, no por lo que podía darles. Blackwell asintió con aprobación. Comenzaré el papeleo mañana. Mientras se preparaba para irse, me entregó una pequeña llave. Una cosa más que William quería que tuvieras. Su caja fuerte privada en la biblioteca contiene documentos que pensó que deberías ver. Diarios personales, historia familiar, cosas que él sintió que podrían ayudarte a entender por qué tomó las decisiones que tomó. Después de que Blackwell se fue, me quedé sola en el estudio del abuelo, sintiendo tanto el peso de la responsabilidad como la ligereza de la libertad. Por primera vez en mi vida, era verdaderamente independiente financiera y emocionalmente. Se acabaron las obligaciones familiares basadas en la culpa o la manipulación. No más críticas a mis elecciones de carrera o estilo de vida. Llamé a Heather para ponerla al día sobre lo que había sucedido. Madre mía, exclamó cuando terminé la historia. Realmente quemaron el cheque. Eso es sacado de una película. La realidad a veces es más extraña que la ficción, respondí, encontrándome capaz de reír al respecto ahora. La cara que pusieron cuando Blackwell apareció con seguridad. ¿Y ahora qué? Millonaria, jet privado a París, mansión en Malibú. En realidad, estoy pensando en quedarme aquí mismo. Esta casa es más que una propiedad valiosa. Es donde el abuelo y yo nos conectamos. Donde me enseñó lo que realmente importa.
Esa es mi Rachel, dijo Heather con cariño. Con dinero que cambia la vida, y tu primer pensamiento es el valor sentimental. Bueno, eso y la Fundación de Conservación de Vida Silvestre que el abuelo y yo solíamos hablar de empezar. Creo que es hora de hacer realidad ese sueño. Le habría encantado eso, asintió Heather. ¿Quieres que traiga algo de comida para llevar para celebrar tu primera noche como señora de la mansión? Absolutamente. Y Heather, gracias por estar hoy, por ser la familia que pude elegir. Después de colgar, deambulé por la casa que ahora era mía, viéndola con ojos nuevos. No como un símbolo de riqueza o estatus, sino como un hogar con historia y significado, un lugar donde podría honrar el legado del abuelo mientras construía el mío propio. El pensamiento me llenó de un sentido de propósito más fuerte que cualquiera que hubiera sentido antes. No se trataba solo de dinero. Se trataba de usar los recursos sabiamente, tal como el abuelo me había enseñado. De crear algo significativo que me sobreviviría, tal como él lo había hecho. Y quizás lo más importante, se trataba de romper el ciclo de derecho y materialismo que había envenenado la vida de mis padres, de demostrar que el nombre Michei podía representar algo mejor de lo que ellos habían hecho de él. Con esa resolución firme en mi mente me dirigí a la biblioteca para descubrir qué últimas lecciones me había dejado el abuelo en su caja fuerte privada. Un mes pasó en un torbellino de reuniones, decisiones y ajustes a mi nueva realidad. Solo la primera semana incluyó consultas con asesores financieros, abogados y especialistas en impuestos, todo orquestado por Blackwell para asegurar que comprendiera mis opciones y responsabilidades. El objetivo no es solo preservar el capital, explicó Marian Foster, la asesora financiera que Blackwell me recomendó. Es hacerlo crecer de manera responsable mientras le permite perseguir sus prioridades. Aprendí más sobre estrategias de inversión, fundaciones benéficas e implicaciones fiscales en esas primeras semanas de lo que había aprendido en toda mi vida. Pero a diferencia de mis padres, que habían tratado el dinero como algo para exhibir y consumir, yo lo abordé como una herramienta, tal como el abuelo me había enseñado. La mayoría de las personas que de repente obtienen riqueza cometen el error de cambiarlo todo a la vez, advirtió Marian durante una de nuestras sesiones. Le animo a que haga los cambios gradualmente. Me tomé su consejo en serio. Aunque oficialmente era dueña de la mansión del abuelo, mantuve mi modesto apartamento en Cambridge, utilizando la casa principalmente para los negocios de la fundación y remodelándola gradualmente para reflejar mi propio estilo en lugar de los gustos ostentosos de mis padres. La Fundación de Conservación de Vida Silvestre William Michei se convirtió en mi principal objetivo. Contraté a Heather como la primera empleada de la fundación. Ella tenía experiencia en gestión de organizaciones sin fines de lucro antes de dedicarse a la fotografía. Y juntas delineamos nuestra misión: documentar especies en peligro de extinción y financiar esfuerzos de conservación, con un enfoque especial en los ecosistemas amenazados de Nueva Inglaterra. Tu abuelo estaría encantado, comentó Blackwell cuando le mostré la declaración de misión de la fundación. Siempre dijo que tu fotografía tenía un propósito más allá de simplemente crear bellas imágenes. Mientras tanto, mis padres se habían mudado a un apartamento de lujo en Back Bay, todavía más allá de sus posibilidades, pero menos extravagante que la mansión. Hicieron varios intentos de reconectar, cada uno más transparente que el anterior. Cariño, hemos tenido tiempo para reflexionar, arrulló mi madre durante una visita inesperada a mi apartamento. Los desacuerdos familiares ocurren, pero la sangre es más espesa que el agua. ¿Qué quieres, madre?, pregunté directamente. Ni siquiera se molestó en seguir fingiendo. La gala benéfica de Bergman es el próximo mes. Necesitamos hacer una donación apropiada para mantener nuestra posición, pero con nuestros problemas temporales de flujo de efectivo. No, dije simplemente, cerrándole la puerta en su expresión de asombro. Mi padre intentó un enfoque diferente, enviando una propuesta de negocio formal para una oportunidad de inversión que prometía rendimientos garantizados de al menos el 30%. Un rápido análisis de mi equipo financiero reveló que era poco más que un intento desesperado de acceder a mis fondos para sus propios fines. Su esfuerzo más público se presentó en forma de entrevistas con los columnistas sociales de Boston, retratándose como víctimas de influencia indebida por parte del abogado del abuelo. Estas historias tuvieron poca repercusión, pero lograron alejarlos aún más de los círculos de la vieja riqueza de Boston, que valoraban la discreción por encima de todo. Sin embargo, no todas las conexiones familiares resultaron tóxicas. Mi prima Lily, la hija del tío Robert,
que siempre había sido amable pero distante, se acercó con lo que parecía un interés genuino en reconectar. Siempre admiré cómo te mantuviste firme con la familia, confesó tomando café en una cafetería neutral que ella había sugerido. Yo nunca tuve el valor de hacer lo mismo. No fue tanto valor como terquedad, admití, y tener al abuelo de mi lado ayudó. El tío William vio algo en ti que valía la pena cultivar, observó. El resto de nosotros estábamos demasiado ocupados compitiendo por el estatus como para reconocer lo que realmente le importaba. Nuestra conversación reveló que Lily había estado cursando discretamente una carrera en ciencias ambientales, ocultando su pasión a sus padres obsesionados con el estatus. Encontrar este punto en común llevó a que ella se convirtiera en la segunda contratación de la fundación, especializándose en proyectos de restauración de hábitats. A través de los diarios personales del abuelo, que descubrí en su caja fuerte, obtuve una nueva perspectiva de la dinámica familiar que nos había moldeado a todos. Escribió con franqueza sobre sus arrepentimientos al criar a mi padre, reconociendo que sus propias tendencias adictas al trabajo durante los años formativos de mi padre habían creado una distancia entre ellos. Traté de cerrar esa brecha con dinero, escribió en una entrada particularmente conmovedora, solo para descubrir demasiado tarde que la compensación material solo ampliaba el abismo emocional. No cometeré el mismo error con Rachel. Los diarios también revelaron su creciente conciencia de las irregularidades financieras de mis padres, documentando su lucha interna entre proteger a la familia y permitir un comportamiento destructivo. Kenneth tomó otro préstamo no autorizado hoy, se leía en una entrada de 5 años antes. Cree que no me doy cuenta. Quizás le fallé más de lo que creía si él piensa que estoy demasiado ciega para ver o demasiado débil para actuar. Estos atisbos de los pensamientos privados del abuelo me ayudaron a comprender sus decisiones y fortalecieron mi determinación de honrar su legado con sensatez. Meses después de la lectura del testamento, me encontré organizando una pequeña reunión en la mansión, ahora oficialmente mi hogar, aunque me había acostumbrado a llamarla Michie House en lugar de la mansión, en un sutil pero importante cambio de perspectiva. La ocasión era una reunión de planificación para la primera gran iniciativa de conservación de la fundación, pero se había convertido en una cena informal con el equipo central. Heather y Lily estaban allí, junto con el Dr. Jason Bennett, un biólogo conservacionista del MIT al que habíamos reclutado como asesor científico. Jason inicialmente se había acercado a la fundación con un desapego profesional, pero nuestra pasión compartida por la conservación de la vida silvestre rápidamente formó la base para algo más profundo. Esperaba al típico diletante adinerado jugando a ser ecologista, me confesó una noche mientras revisábamos las grabaciones de trampas fotográficas del elusivo conejo de Nueva Inglaterra. Nunca me había alegrado tanto de estar completamente equivocado. A diferencia de otros que de repente se habían interesado en mí tras la noticia de mi herencia, Jason parecía completamente indiferente a mi situación financiera. Conducía un Prius de 10 años, vivía en un modesto apartamento de profesores y rutinariamente olvidaba cobrar sus cheques de consultoría de la fundación. El dinero es solo energía potencial, me dijo durante uno de nuestros primeros debates sobre estrategias de conservación. Solo importa cuando se convierte en energía cinética, un cambio real en el mundo. Era exactamente el tipo de cosas que el abuelo habría dicho, y la analogía no me pasó desapercibida. A medida que nuestra relación profesional evolucionó gradualmente hacia la amistad y luego a algo más, me encontré abordando esta nueva relación con la misma cuidadosa deliberación que aplicaba a las decisiones de la fundación. Mi recién adquirida riqueza me había vuelto más cautelosa, no menos, sobre los motivos de las personas. Puedes relajarte, ¿sabes?, bromeó Heather después de observar una de mis conversaciones con Jason. El hombre claramente está interesado en ti, no en tu cuenta bancaria. Rechazó esa beca de investigación de Stanford para seguir involucrado con nuestra pequeña fundación. Nuestra fundación ya no es exactamente pequeña, desvié, aunque su punto quedó registrado. De hecho, la Fundación de Conservación de Vida Silvestre William Michie había crecido rápidamente en sus primeros meses. Nuestra adquisición inicial de tierras, 500 acres de hábitat crítico en el oeste de Massachusetts, había generado prensa positiva y atraído a donantes y socios adicionales. Ya estábamos en conversaciones sobre la expansión de nuestro corredor de conservación a lo largo de la cuenca del río Connecticut. A pesar de todo, mantuve mi trabajo de fotografía, aunque ahora podía ser más selectiva con las asignaciones, centrándome en proyectos que se alinearan con la misión de la fundación. Mi primera gran exposición bajo el estandarte de la fundación,
Ants in New England, Nueva Inglaterra invisible, documentaba especies raras que luchan por sobrevivir en los espacios salvajes restantes de nuestra región. En la noche de inauguración, de pie junto a grandes impresiones de linces, serpientes de cascabel y, sí, conejos de Nueva Inglaterra, sentí la presencia del abuelo con más fuerza que nunca. Le habría encantado ver sus recursos dirigidos a crear este tipo de impacto, una protección tangible y significativa para el mundo natural que ambos apreciábamos. Tu abuelo estaría orgulloso, murmuró Blackwell, apareciendo a mi lado mientras saludaba a los invitados. No solo de la fundación, sino de cómo has manejado todo. Eso espero, respondí, observando cómo Jason explicaba con entusiasmo la importancia ecológica de los estanques primaverales a un grupo de posibles donantes. Estoy tratando de tomar decisiones que él aprobaría. William no quería que vivieras tu vida buscando su aprobación, corrigió Blackwell suavemente. Él quería que vivieras de acuerdo con tus propios valores, valores que él ayudó a nutrir, pero nunca buscó controlar. Sus palabras me acompañaron mucho después de que la exposición cerrara. ¿Estaba tomando decisiones basadas en lo que realmente creía, o seguía buscando la validación del abuelo? Era una pregunta con la que seguí lidiando a medida que la fundación crecía y mi vida personal evolucionaba. Cuando mis padres hicieron un último intento de reconciliación, esta vez a través del abogado de la familia en lugar de directamente, me encontré en una encrucijada. La carta proponía un nuevo comienzo supeditado a apoyo financiero para su periodo de transición, un eufemismo transparente para otro rescate. Durante días debatí mi respuesta. ¿Qué querría el abuelo que hiciera? ¿Qué quería yo hacer? ¿Eran lo mismo? ¿Y tenían que serlo? La respuesta me llegó una tarde mientras revisaba los diarios del abuelo, específicamente una entrada poco antes de su diagnóstico. El mayor regalo que podemos dar a quienes amamos no es la protección de las consecuencias, había escrito, sino la fe en su capacidad para aprender de ellas. A la mañana siguiente envié una breve respuesta, declinando cualquier asistencia financiera pero ofreciendo algo más valioso, honestidad. Detallé exactamente cómo sus acciones me habían afectado a lo largo de mi vida y expresé la esperanza de que algún día pudieran priorizar la relación sobre los recursos. Nunca respondieron, pero me sentí más ligera al haberla enviado, libre tanto de la obligación como del resentimiento. Por primera vez me relacionaba con ellos como una adulta con límites, en lugar de una niña que busca aprobación o una víctima que cura heridas. Ese cambio marcó un punto de inflexión en mi crecimiento personal, uno que se extendió por todas mis relaciones y decisiones. Comencé a confiar más en mi propio juicio, a consultar menos los diarios del abuelo y a abrazar el futuro en lugar de preservar el pasado. La Fundación de Conservación de Vida Silvestre William Mitchell ya no era solo el sueño del abuelo que yo estaba cumpliendo. Se estaba convirtiendo en mi propia visión, moldeada por mis experiencias y valores. La mansión estaba evolucionando de un monumento a una sede viva y activa para la innovación en conservación. Y lo más importante, yo estaba evolucionando de ser la nieta de William Mitchell a ser simplemente Rachel Mitchell, una mujer definida no por su herencia o su apellido, sino por las decisiones que tomaba y el impacto que creaba. Un año después de que la lectura del testamento del abuelo cambiara mi vida para siempre, me paré en el podio que dominaba lo que una vez fue su lugar de pesca favorito. Ahora, la pieza central del santuario de vida silvestre William Mitchell, detrás de mí, un sencillo edificio de piedra albergaba nuestro centro de investigación e instalaciones para visitantes. Delante de mí se extendían 3.000 acres de bosque protegido, humedales y praderas, hogar de docenas de especies amenazadas y abierto al público para visitas educativas. Hoy, no solo estamos abriendo un santuario natural, dije a la multitud reunida de socios de conservación, funcionarios locales y prensa. Estamos continuando un legado de administración en el que mi abuelo creía profundamente. William Mitchell entendía que la verdadera riqueza no se mide por lo que acumulamos, sino por lo que protegemos y preservamos para las futuras generaciones. El viaje hasta este momento había sido transformador de maneras que nunca hubiera imaginado cuando me senté por primera vez en la oficina de Blackwell, conmocionada por la herencia que había desatado tanto caos. La fundación ahora empleaba a 15 personas a tiempo completo, había protegido más de 5.000 acres en toda Nueva Inglaterra y había establecido programas educativos en asociación con escuelas de toda la región. Pero los logros profesionales palidecían ante el crecimiento personal. Ya no me definía mi relación con el abuelo o mi oposición a mis padres. Me había convertido en mi propia persona, tomando decisiones basadas en mis valores en lugar de reacciones a la dinámica familiar.
Mientras los invitados se mezclaban después de la ceremonia, mi prima Lily se acercó con copas de champán. Por el tío William, propuso, levantando su copa. Y por ti, Rachel. No creo que ninguno de nosotros se diera cuenta de cuánto necesitaba la familia a alguien para romper el ciclo. Romper el ciclo de usar el dinero como sustituto de la conexión real, explicó, de medir el valor por la riqueza en lugar de por el carácter. Sabes, Marcus ha empezado a ser voluntario en un centro juvenil. Dice que se inspiró en lo que has hecho con la fundación. Esto era una novedad para mí. Marcus, que había sido uno de mis críticos más vocales después de la lectura del Testamento, aparentemente había experimentado su propia transformación. La gente puede sorprenderte, reconocí. Hablando de sorpresas, Lily señaló hacia el borde de la reunión, donde mis padres se encontraban incómodos, claramente inseguros de si eran bienvenidos. Yo no los había invitado, pero tampoco me sorprendió del todo verlos. La inauguración del santuario había recibido una importante cobertura de prensa local. Disculpen, le dije a Lily, abriéndome paso hacia ellos con emociones encontradas. Mi madre me vio primero, alisando nerviosamente su vestido considerablemente menos caro de lo que habría usado hace un año. Mi padre estaba rígido a su lado, luciendo más viejo y de alguna manera más pequeño de lo que recordaba. Rachel, comenzó mi madre con incertidumbre. Es una hermosa ceremonia. A tu abuelo le habría encantado. Gracias, respondí manteniendo una distancia educada. ¿Qué los trae por aquí? Mi padre se aclaró la garganta. Yo quería ver lo que has creado. Es impresionante. Viniendo de él, esto calificaba como un elogio. Estudié sus rostros buscando señales de un motivo oculto, pero solo encontré una sinceridad incómoda. ¿Cómo han estado?, pregunté genuinamente curiosa. Manejando, respondió mi padre con sorprendente franqueza. He tomado un puesto enseñando clases de negocios en un colegio comunitario. El pago no es lo que estoy acostumbrado, pero se interrumpió, aparentemente avergonzado. Pero es un trabajo honesto, terminó mi madre por él. Hemos reducido considerablemente. Ha sido educativo. Asentí sin saber cómo responder a esta versión de mis padres, humillados, trabajando para vivir, aparentemente intentando una conexión genuina sin una agenda financiera. ¿Quieren un recorrido por el santuario?, ofrecí impulsivamente. Los senderos están abiertos a los visitantes. Nos gustaría, dijo mi madre rápidamente antes de que mi padre pudiera responder. Si tienes tiempo. Puedo hacer tiempo, respondí sorprendiéndome al darme cuenta de que lo decía en serio. No me hice ilusiones de que una conversación civil significara una reforma completa o que alguna vez tendríamos la relación cercana que había deseado de niña. Pero quizás podríamos construir algo nuevo, algo basado en la realidad en lugar de expectativas u obligaciones. Mientras los guiaba hacia el inicio del sendero, Jason se puso a mi lado, ofreciéndome su apoyo silencioso. Durante el último año, nuestra relación se había profundizado hasta convertirse en algo que atesoraba, una sociedad de iguales basada en valores compartidos y un afecto genuino, en lugar de ventajas sociales o intereses financieros. ¿Estás bien?, murmuró mientras mis padres caminaban por delante, admirando el santuario. Lo estoy, me di cuenta en voz alta. Ya no pueden hacerme daño. No porque sea rica o poderosa, sino porque ahora sé quién soy. Me apretó la mano. Siempre lo supiste. Solo necesitabas creerlo. Más tarde esa noche, después de que los invitados se habían marchado y el santuario se había silenciado, excepto por el coro de ranas de primavera alrededor del estanque, regresé al lugar favorito del abuelo, ahora mío. El banco de madera con vistas al agua había sido una de las primeras cosas que insistí en preservar al desarrollar la propiedad. Sentada allí al anochecer, saqué el diario del abuelo, el último que había guardado antes de su enfermedad. Me volví a una entrada que había leído innumerables veces durante el último año, encontrando consuelo en sus palabras mientras navegaba por mi nueva realidad. La verdadera riqueza, había escrito, no se mide en dólares, sino en libertad. Libertad para tomar decisiones basadas en principios en lugar de la necesidad. Libertad para ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Libertad para convertirte en la persona que estás destinada a ser, en lugar de la persona que otros esperan. Esta es la herencia que espero dejar a Rachel, no solo seguridad financiera,
sino el valor de vivir auténticamente en un mundo que constantemente nos presiona a comprometernos. Cerré el diario, viendo a las luciérnagas comenzar su danza nocturna sobre el agua. Al final, el abuelo me había dado exactamente lo que pretendía, no solo dinero, sino perspectiva. La capacidad de ver la riqueza como una responsabilidad en lugar de un privilegio. La sabiduría para reconocer que las relaciones basadas en una conexión genuina eran la verdadera medida de una vida rica. Los $20 millones habían cambiado drásticamente mis circunstancias. Pero la verdadera transformación había venido de dentro, de las decisiones que había tomado sobre cómo usar esos recursos, en quién confiar, qué priorizar. Mi teléfono vibró con un mensaje de Heather, preguntando cómo había ido el día. El primer año de la fundación es un éxito masivo. Orgullosa de ti, jefa. ¿Brunch de celebración mañana? Sonreí, tecleando mi acuerdo. Esta era la riqueza que más me importaba, amigos que habían estado allí antes del dinero y se mantuvieron fieles después. Un propósito que daba sentido más allá del confort material. La libertad de definir el éxito en mis propios términos. A medida que el crepúsculo se profundizaba en la noche, regresé al centro de investigación, donde las luces aún brillaban mientras nuestro equipo analizaba los datos de monitoreo de vida silvestre del día. Mañana traerá nuevos desafíos, nuevas oportunidades de conservación, nuevas oportunidades para honrar el legado del abuelo mientras creo el mío propio. El viaje no había sido fácil, pero había sido el correcto. Y al final, eso marcó toda la diferencia. Si mi historia resonó contigo, me encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios. ¿Alguna vez tuviste que mantenerte firme ante la presión familiar? ¿Qué crees que define la verdadera riqueza? No olvides darle me gusta y suscribirte si quieres escuchar más historias sobre cómo navegar dinámicas familiares complicadas y encontrar tu camino auténtico. Gracias por compartir este viaje conmigo. Y recuerda, a veces la herencia más valiosa no es lo que está en la cuenta bancaria, sino la sabiduría para usarla sabiamente.